Esto llegué de una manera, digamos, más o menos accidental, porque ustedes cuando piensan en América Latina o cuando se habla de América Latina en Europa o en Estados Unidos, siempre hablan del caudillismo. Ustedes probablemente se lo habrán dicho a sus profesores desde secundaria. El típico caudillo, el hombre fuerte, los golpes militares, el personalismo, siempre presente en la política de América Latina. Yo también, digamos, eso es lo que a mí me enseñaron de nuestra región. Pero lo que a mí me sorprendió fue que cuando me preguntó un amigo gringo, me dice, ¿por qué no haces una presentación sobre los liberales de América Latina? Y mi respuesta fue, ¿pero cuáles? Pues si liberalismo no, o sea, no existe una tradición liberal en América Latina. Y me dice, claro que sí, solo que no es conocida, o sea, tienes que, si hay, y me empezó a mencionar un poco de nombres sobre los cuales yo sabía poco o nada, y me dio mucha curiosidad, ¿no? Entonces, cuando empecé a escarbar un poquito, me di cuenta que realmente había una gran tradición liberal. De hecho, en América Latina, en la época de las independencias, se da un gran experimento, una especie de euforia constitucional en que todas estas nuevas repúblicas trataban de copiar el modelo liberal tanto del continente europeo como de Estados Unidos, y estaban tratando de copiar el modelo republicano en torno a los principios del siglo XIX. Esto es lo que se conoce en la literatura como el liberalismo clásico. Separación de poderes, gobierno limitado que garantice las libertades del individuo. Lo que sucedió en la práctica con este ideal, porque ese ideal llegó a ser predominante, llegó a imponerse en las mentes al menos de las élites de estas nuevas repúblicas latinoamericanas, es que había una contradicción entre ese ideal y la realidad. Por la realidad, por ideal entiéndase la Constitución como una carta de intenciones, y por realidad entendamos las leyes derivadas de esa Constitución, los reglamentos, que es cómo implementas ese ideal en la práctica. Y había una gran contradicción. Entonces por eso dice contradicción entre la Constitución y leyes de menor jerarquía. Una particularidad de cómo llegó el liberalismo a América Latina es que llegó a través de la influencia de Jeremy Bentham, que era un filósofo utilitarista, y a través del filósofo francés Benjamin Constant. Muchos de los personajes de los que les voy a hablar, yo voy investigando hasta ahora 6 personajes, ellos eran seguidores particularmente de Benjamin Constant, también de muchos autores liberales de la Ilustración escocesa, de la Ilustración inglesa, de Quesnay, Guizot, otros franceses también. Pero había gente que pensaba que unas repúblicas que provenían de un imperio español que era conocido por ser intolerante y con este fanatismo religioso, creían que, o sea, eso era imposible. Y esto eran, por ejemplo, Thomas Jefferson y John Adams. Ellos pensaban que eso no iba a funcionar porque eran producto de un imperio militarista de conquista, y pensaban que estábamos fracasados a no lograr este ideal de ser repúblicas independientes con gobiernos limitados. Entonces ellos decían, por ejemplo, Thomas Jefferson dijo esto en una carta, que éramos gente conducida por sacerdotes, que la ignorancia y el fanatismo, como otras locuras, son incapaces del autogobierno, caerán bajo el despotismo militar. Aunque sí es cierto que eso sucedió, también es cierto que fueron etapas y que no se dio por igual en todos los países de América Latina. Y también otra cuestión que no sabemos, porque no enseñan normalmente esto acerca del Imperio Español, es que el Imperio Español duró más de 300 años. A lo largo de esos siglos hubo distintas etapas y distintos monarcas, y hubo monarcas más o menos ilustrados, hubo unos más o menos intolerantes. Y de hecho tampoco nos enseñan que, por ejemplo, el Imperio Inglés también tuvo sus monarcas intolerantes y también tuvo, digamos, ese fanatismo religioso. Pero digamos, eso de ahí ya les voy a ir comentando más adelante. Otro escéptico era John Adams, que decía que esos esquemas de tener repúblicas independientes en América Latina eran tan absurdos como planes similares para establecer democracias entre pájaros, bestias y peces. Eso dijo en una carta. Esta era la voz de la Constitución de Estados Unidos, la voz de la Revolución Americana. Esa es la importancia de John Adams, que después llegó a ser presidente de Estados Unidos. Y bueno, era muy influyente en la opinión en Estados Unidos, y esa era su opinión acerca del proyecto de la independencia de América Latina. Aquí la pregunta es bueno o malo, porque muchas veces te enseñan la historia en términos de blanco y negro, y hay muchos grises, y hay que ponerlo en el contexto también.
Aquí yo quería mencionarles algo de lo que muy poco se conoce acerca de la España, sobre todo el periodo de la España del Siglo de Oro, que es la ilustración en la Escuela de Salamanca. En la Escuela de Salamanca habían unos frailes, monjes, jesuitas y dominicanos que desarrollaron teorías que tienen importancia hasta el día de hoy, que son la base, por ejemplo, de la teoría cuantitativa del dinero, la teoría subjetiva del valor, también el derecho de gentes, que luego promoverían otros filósofos europeos. Bueno, el origen de muchas de esas teorías que hasta el día de hoy tienen relevancia se encuentran muchas veces en la Escuela de Salamanca. Ahí estaba Francisco Vitoria, Juan de Mariana, y bueno, son nombres, Suárez también, son nombres que fueron muy conocidos por los próceres de las repúblicas latinoamericanas. Si ustedes leen los libros de historia, generalmente les dirán que las guerras de la independencia, el movimiento de la independencia de América Latina fue inspirado en la Revolución Francesa. Bueno, yo me puse a leer las cartas de muchas de estas personas y lo que más citan es el ejemplo de la Revolución Americana y también el ejemplo de la España antigua, la España medieval, donde había mucha importancia del gobierno local, gobiernos autónomos y locales. Ellos eran admiradores de un modelo federal, eran admiradores del gobierno limitado y citaban el derecho aragonés y el derecho de Castilla como un ejemplo de limitación al poder. Muy poco van a encontrar referencias a la Revolución Francesa, salvo cuando dicen, ojo con lo que pasó en Francia, porque después vino el reino del terror después de la Revolución Francesa. Entonces eso no, para mí fue una gran sorpresa, porque yo pensaba que más bien eran influenciados por una Revolución Francesa al estilo Robespierre. Entonces es muy importante, estas raíces del liberalismo nuestro no solo están en la admiración hacia el modelo norteamericano, sino que también están en la admiración a las raíces liberales que sí tuvo también España. Y esto lo conocían los padres fundadores de Estados Unidos, por ejemplo, Thomas Jefferson y John Adams eran lectores y admiradores de Juan de Mariana, que escribía acerca del derecho a rebelarse contra el rey y en contra del derecho divino del rey a ser soberano de la gente. Una pequeña comparación entre el Imperio de España y de Inglaterra, cosas que a mí me sorprendieron, porque normalmente como predomina la leyenda negra acerca del Imperio Español, mucha gente no sabe esto. Por ejemplo, en cuanto a los derechos de las mujeres, la representación y el derecho de ser propietarias, esto fue muy adelantado y se obtuvo antes en el Imperio Español. Hasta el día de hoy, en los países anglosajones, la mujer pierde su apellido. Cuando se casa, esto no sucede en países derivados del Imperio Español. El Imperio Español fue pionero en reconocer los derechos de los indígenas, es decir, darles derecho de ciudadanía, igualdad ante la ley. Así en la práctica esto haya tardado mucho más tiempo. Fueron los primeros monarcas que dijeron esto es lo que debería ser algún día y pusieron los cuerpos legales de esa forma. De hecho, la Inquisición, parte del trabajo de la Inquisición, que es conocida como sinónimo de intolerancia, parte del trabajo de la Inquisición también era castigar abusos contra los indígenas. Aquí también tenemos que, por ejemplo, la colonia, la palabra colonia es automáticamente de connotación negativa, pero sí y no, porque uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y qué había antes de la colonia? Bueno, dependiendo en qué lugar estabas, era el imperio de los incas o el imperio de los mayas, y ahí hacían sacrificios humanos. Entonces, por ejemplo, Cortés llega a México y dice, ¿saben qué? Eso como que está muy feo. O sea, mejor... Pues miren, en mi religión, en el catolicismo, eso ahí no está bien visto porque la persona tiene valor intrínseco y tiene libre albedrío. Entonces, digamos, parte de la influencia del Imperio Español en estos países fue llegar ante unas culturas que realmente eran bárbaras porque practicaban el sacrificio humano como una práctica normal y socialmente aceptada. Y una especie de esfuerzo civilizatorio que yo creo que sí fue exitoso, porque gracias a eso nosotros hoy en día somos parte integral de la cultura de Occidente. Sino, ese es nuestro nexo con la cultura de Occidente. Una pregunta, o sea que tú estás diciendo que nos hizo, a contrario Celso de la leyenda negra de que la conquista española fue un desastre, una barbarie y no venía a explotar, robar y matar, tú estás diciendo que fue beneficiosa para Latinoamérica y inclusive para los indígenas latinoamericanos. Bueno, sí, o sea, lo que había antes eran sociedades primitivas, colectivistas, donde se explotaban unos a otros, y la razón por la que fue exitosa la conquista por parte de los españoles es porque habían personas oprimidas
por el imperio de los incas, con las cuales, por ejemplo, yo conozco, ahorita estoy investigando el caso de Cortés. Coincidió con lo que acaba de decir el presidente de México, que decía que España tenía que disculparse por lo que hizo Cortés y su gente. Pero lo que hizo Cortés al llegar fue aliarse con, los mexicanos tienen esta cosa rara que mezclan la T con la L y la X. Entonces yo no sé cómo se pronuncia, pero se alió con una tribu de los tlatecas, no sé cómo se dice, pero se alió con esta tribu que tenía muchas quejas en contra de Moctezuma. Y dijo básicamente, bueno, yo también tengo problemas con Moctezuma, ¿por qué no nos aliamos? Porque Cortés básicamente llega con algo así como 500 hombres y aterriza en una civilización gigantesca de un emperador establecido. Entonces él dice, yo aquí con las armas no tengo las de ganar, porque simplemente tengo pocos hombres. Entonces fue muy astuto, por decirlo así, en que él tenía que buscarse sus aliados locales. Y lo que no te cuentan, y esto también pasa en todo Centroamérica, en otros países como Guatemala, tengo entendido que fue igual, es que fueron los mismos locales los que se rebelaron contra el emperador establecido. Los españoles no lo hubieran podido hacer sin la cooperación de los locales. Y muchos de los locales tenían sus quejas contra ese emperador. De otra manera no les hubiera sido conveniente pactar esta alianza. Por supuesto que hubo abusos, pero también había abusos antes y habría que ver cuáles eran mejores o peores. Porque digamos, pasar de una sociedad donde el sacrificio humano, para mí eso es algo impresionante, todo el mundo lo sabe, vamos a cualquier museo de nuestras culturas antiguas y vemos esas cabezas encogidas, ¿no? Entonces eso era socialmente aceptado y la gente pensaba que eso estaba... ¿Estarías diciendo que, a efectos de esta clase, los colonizadores españoles trajeron códigos morales más avanzados y para sociedades más abiertas? Claro, y la otra cosa es que también cuando empieza la conquista, empieza como de manera similar a lo que sucedió en Norteamérica. Eran empresarios, eran emprendedores que no tenían capital y obtenían el permiso de los monarcas, tanto ingleses como españoles, para ir a explorar el Nuevo Mundo en busca de nuevas riquezas. Generalmente te cuentan la historia y, por ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo de Douglas North y Barry Weingast. Ellos te cuentan una historia que encaja perfecto dentro de la leyenda negra, que yo hasta, digamos, si ustedes me pedían hacer esta presentación hace 2 años, yo la hubiera hecho totalmente al revés. Pero lo que he aprendido ahora, en parte me ha gustado mucho el libro de María Elvira Roca Barea, se llama Imperiofobia, se los recomiendo porque escribe muy bien, es súper entretenido, digamos, no es como un libro de historia, el típico libro de historia que es aburrido. Pero lo que he aprendido es que la conquista española tiene como 2 etapas. En un principio era muy similar a la inglesa, era un imperio de comercio. Era un imperio donde si tú no tenías un título noble, tú podías ir a buscar fortuna con grandes riesgos en un mundo nuevo y arriesgar tu propio pellejo y dejar todo lo que tú conoces y toda tu familia atrás en busca de nuevas oportunidades. Eso pasó tanto en el imperio inglés como en el imperio español. Lo que pasa después es que viene la decadencia de España, y parte de la decadencia de España, y eso lo explica uno de los personajes que he investigado, es que España se topa con estas nuevas riquezas muy superiores a las que se topan los exploradores ingleses en Norteamérica. Riqueza me refiero a recursos naturales, ¿no? Se topan con todo el oro y la plata del mundo nuevo. Y eso estaba de Centroamérica para abajo, eso no estaba en Norteamérica. Y es una como especie como de maná caído del cielo. Más o menos como cuando Correa llega a la presidencia y se topa con un barril de petróleo a $140. Entonces lo que pasa es que ahí tú puedes cometer cualquier disparate de política pública y no lo sientes hasta muchísimo después, porque todo es financiable. Todo se puede pagar cuando llueve maná del cielo. Eso más o menos le pasó a los españoles. Esta plata y oro, este dinero fácil, esta riqueza fácilmente disponible hizo que se como que empezara la decadencia de España. Aquí dice, bueno, independencia igual a bueno, independencia igual a libertad. Muchos de los personajes que les voy a presentar, ellos hacían hincapié que la independencia no garantizaba la libertad. Ellos decían, puede haber, de hecho por mucho tiempo hacen la transición desde el absolutismo, de creer que el rey tenía el derecho divino a gobernar sobre la gente, hacia el monarquismo liberal. Decían, bueno, el rey tiene derechos solo si es que respeta los derechos inalienables de la gente, hasta decir, el rey no tiene remedio, nunca va a respetar mientras tenga todo ese poder, entonces tenemos que independizarnos. Esa es más o menos la transición, el peregrinaje intelectual que hicieron muchos de estos personajes, y siempre decían, pero ojo,
hacer la revolución, es decir, independizarnos, no significa que vamos a ser libres, porque independencia no es lo mismo que libertad. O sea, habrá que ver qué forma de gobierno nos damos después y si esa forma de gobierno nos va a garantizar ser libres. ¿Y por qué tenían ese miedo? Porque ellos vieron lo que pasó en Francia. Eso estaba fresquito en la mente de ellos. Este es un mexicano, José Miguel Ramos Arizpe, que él decía más o menos esta idea, que la idea de independencia de un país es fácilmente conocida y apetecida hasta el más ignorante de sus habitantes. Es decir, este es el populismo en la época de ellos, ¿no? Más la idea de libertad civil no está igualmente al alcance de todos. De aquí nace que muchos se alucinan con la idea brillante de la independencia sin detenerse a examinar si al conseguir esta asegurarán aquella sin la cual nada importa la independencia. Es decir, la independencia es un medio para conseguir y asegurar la libertad, pero puede ser que funcione y no es un fin en sí misma la independencia. Bueno, este es uno de los liberales más importantes de la región. Juan Bautista Alberdi de Argentina inspiró la constitución actual de Argentina, era fan de Adam Smith, vivió y murió en París. De hecho, ustedes pueden algún día, si tienen la oportunidad, visitar la placa que está en conmemoración a él, que está a cuadra y media del Arco del Triunfo, cerquita de Champs-Élysées, en la dirección 6 Avenida Diroc, creo que es el nombre de la calle. Pero básicamente él decía, el régimen moderno está en nuestros corazones, es decir, se refiere a una forma republicana con gobierno limitado, pero el régimen colonial, aquel régimen que había llegado en su decadencia a imponer muchas trabas al comercio, ese régimen está en nuestros hábitos y nuestros hábitos usualmente son más poderosos que el deseo abstracto de lo mejor. Eso es un pensamiento que lo tienen que tener presente porque tener influencia a nivel de las élites y a nivel de la carta política no garantiza que la sociedad cambie, que los hábitos y las costumbres de la gente cambien, ¿no? Entonces, eso es un problema que hubo posterior a la independencia. Ahora, el gran experimento liberal constitucional, el historiador mexicano José Antonio Aguilar Rivera dice que la América española constituye el gran experimento liberal constitucional postrevolucionario. En un periodo de como 10 años se redactaron algo así como 20 constituciones de inspiración de corte liberal en América Latina. No hay otro lugar en el mundo que haya tenido esta euforia constitucional en un periodo tan corto. Se reconocía en estas constituciones la teoría de los derechos naturales, la separación entre los poderes, aquí vemos la influencia de Montesquieu, por ejemplo, y también formas modernas de representación y el voto universal. Una particularidad de las nuevas repúblicas latinoamericanas es que somos uno de los países que en un momento más temprano de la historia reconocimos el voto universal, el derecho al sufragio universal. Ahora, otra cosa que me parece un dato curioso e interesante, que la palabra liberalismo y liberal fue utilizado por primera vez para referirse a un partido o movimiento político en las Cortes Generales de Cádiz en España. Esto es en el año 1812. Antes, ser liberal era sinónimo de ser generoso, como que tener un gesto de liberalidad era dar una buena propina, por ejemplo. Entonces, pero en el término, el uso político del término para referirse a una serie de principios o ideología, como le decimos hoy, eso empieza en las Cortes de Cádiz y en el idioma español. Bueno, también como les mencioné, tenemos esta raíz en torno a la Escuela de Salamanca, que es lo que muchos de nuestros próceres estudiaron cuando fueron a la universidad. Ellos estudiaban esto, ahí están los principales exponentes de la Escuela de Salamanca, y ellos promovían básicamente la libertad política y la economía de mercado, estando en el seno de un imperio mercantilista. Por eso es que algunos de ellos, por ejemplo Juan de Mariana, terminó en la cárcel, entre otras cosas porque dijo que los ciudadanos tenían derecho al regicidio, esto es matar al rey, si es que el rey violaba los derechos de la gente. Liberalismo y constructivismo. Bueno, los revolucionarios de la América Española eran los herederos de la revolución, no eran los herederos de la Revolución Francesa, pero estaban influenciados, al contrario, más bien estaban influenciados por uno de los reaccionarios de la Revolución Francesa. Benjamin Constant era un gran liberal francés que básicamente decía, esto de aquí va a terminar en una concentración de poder que va a permitir significativos abusos de poder, y luego eso es precisamente lo que sucedió, y entonces él, aparte de escribir artículos, ensayos,
también escribió novelas que en su época fueron muy conocidas, muy famosas. La más conocida se llama Adolf, pero aparte de eso escribió un libro, una especie de manual de política, Cours de Politique, el curso de política económica. Y ese libro fue el más influyente para nuestros próceres. Muchos tenían ese libro. Si ustedes revisan récords de las bibliotecas personales que tenían, siempre van a encontrar ahí este libro de Benjamin Constant. Y básicamente es como un manual sobre cómo hacer una nueva constitución, cómo establecer una nueva forma de gobierno. Ahora sí, para ya entrar en el asunto, los personajes que yo estoy investigando son algunos de nuestros, por así decirle, founding fathers o padres fundadores. Ahí en la foto tenemos a Juan Pablo Viscardo y Guzmán. Creo que probablemente casi nadie aquí ha escuchado de él. ¿Alguna vez alguien puede alzar la mano si ha escuchado de él? Bueno, nadie ha escuchado de él, pero él viene a ser como el Thomas Paine de América Latina. Y yo le he puesto como subtítulo al ensayo de él, El agitador. Este era un jesuita que estaba en camino a hacerse sacerdote, no llegó a ser sacerdote porque no recibió los votos por todo lo que le pasó. La verdad es que tuvo una vida muy desdichada. Él nació en Arequipa, en Pampacolca, en Arequipa, en Perú, y básicamente era de una familia que era la típica familia en la nueva América Latina, resultado del mestizaje. Los monarcas españoles, cuando llegaron al Nuevo Mundo, a diferencia de los anglosajones, tenían la política oficial para cimentar esta unión entre el mundo nuevo y el mundo viejo, promover el mestizaje. De hecho, personas con título, personas de alto abolengo, como diríamos en tiempos más recientes, era promovido que se casen con personas importantes de la población local. Este mestizaje era promovido para promover esta nueva realidad de dos mundos unidos y para cuando nace Juan Pablo Viscardo y Guzmán, pues él era producto de una familia así. Y él tenía una vida muy cómoda allí en esta área rural donde él nació. Aquí está la casa de él, donde él murió. Esto es en Londres, 185 Baker Street. Es bonito el barrio por donde está la casa, pero ahí hay una placa para recordarlo a él. ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, lo que le pasa a él es que él empieza a estudiar, el padre de él muere cuando él tenía 12 años, la madre se queda con 3 hijos, difícil mantenerlos, entonces se le presenta la oportunidad de que sus hijos ingresen a lo que es la carrera para ser sacerdotes y ahí los gastos de alimentación y hospedaje están costeados por la Orden de los Jesuitas, que en ese entonces tenían las mejores escuelas, las mejores universidades y tenían también mucho prestigio. Entonces, Juan Pablo Viscardo y Guzmán y Juan Anselmo, su hermano, los dos ingresan a muy temprana edad, desde los 12 años, a estudiar en la Orden de los Jesuitas y poco después, específicamente en 1767, el rey de España decide expulsar y excomunicar a los jesuitas de todo el imperio español, incluyendo las colonias en ultramar, eso es en América Latina también. Entonces estos dos chicos que habían crecido con su familia muy cómodamente, estudiaban en el mejor colegio de su pueblito y después se habían ido a otro colegio que era uno de los más prestigiosos en América Latina en esa época. De repente un día están así como que hagan de cuenta que están en la misa del domingo y les dicen: agarren sus hatos y garabatos porque se van del Imperio Español. Y entonces los montan en un barco y los llevan a Cádiz, en España. Se demoran como 3 meses en llegar hasta allá. Ahí los tienen como 2 meses más, nadie los quería recibir, hasta que finalmente los estados papales en Italia aceptan recibir a estos expulsados del Imperio Español y están ahí sin plata, sin nada, sin familia, en Italia. De tal manera que Juan Pablo Viscardo y Guzmán, por esta excomunicación del rey de España, que dijo que los motivos por los cuales expulsaba a los jesuitas quedaban guardados en su pecho. Esa es la real pragmática, como le diríamos hoy, el decreto mediante el cual da la orden. Y la orden la da porque él pensaba que el motín de Esquilache que se dio en España, que era como una rebelión que hubo, era provocada por los jesuitas. Uno de sus asesores le hizo creer: mira, los jesuitas están detrás de esto que atenta contra tu poder. Entonces un año después él toma la decisión de expulsar a los jesuitas. Pero no les da derecho a la defensa
como era de costumbre ya en esa época en el Imperio Español, la gente tenía ciertos derechos inalienables y tenía derecho a presentar sus quejas y defenderse. Bueno, el rey no les dio ese derecho y Juan Pablo Vizcarra de Guzmán se pasa como 20 años de su vida quejándose de que no le dieron el derecho a defenderse. Y ahí empieza, cuando empieza esta travesía de él, empieza a pensar en esto de los derechos inalienables de la gente. Aparte entra en contacto con la ilustración de Europa, tanto los autores de Italia, de Francia y de la ilustración escocesa. Era muy fan de Adam Smith, era también un lector de Voltaire, de Montesquieu, y básicamente por lo que él es conocido es por la carta dirigida a los americanos españoles, perdón, a los españoles americanos. Y en esta carta básicamente lo que dice, él lista todos los agravios cometidos contra los derechos inalienables de los españoles americanos. Es parecido es como un panfleto, dicen los historiadores que era tan difundido y tan popular que lo encontraban en todas partes en los mercados porque era prohibido, era un escrito que era considerado sedicioso, entonces muchas veces lo encontraban en las envolturas de las frutas. También muchos de los próceres de la independencia lo utilizaron como un método de propaganda, de difusión para que la gente se una a la causa. Y la suerte que tuvo Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, y por lo cual lo conocemos hoy en día, es que se hizo amigo de Rufus King, que era el representante de Estados Unidos ante la Corte de Londres. Rufus King también era amigo de Francisco de Miranda, otro personaje que yo también estoy investigando aquí, y Francisco de Miranda se topa con la carta dirigida a los americanos españoles y dice: esto es fenomenal para mi proyecto de la independencia de América Latina, y Francisco de Miranda la traduce del francés al español y también la traduce a inglés y se la manda a su amigo Alexander Hamilton, que era uno de los Founding Fathers de Estados Unidos. Le dice: esto es fenomenal. Luego también nos topamos que uno de los líderes de la independencia argentina, Mariano Moreno, también la transcribió con su puño y letra. Entonces fue una carta muy influyente, pero lo sorprendente es que pasan más de 100 años y se pensaba que este peruano solo escribió este panfleto. Bueno, realmente escribió mucho más y le dejó todos sus escritos a Rufus King. Entonces en 1983, el año que yo nací por suerte, en 1983, ¿qué? A Rufus King. Esos papeles originales de su puño y letra, escrito a mano, no están digitalizados, pero ustedes lo pueden ver si algún día van al New York Historical Society, que está al ladito, cruzando la calle Central Park. Ahí están los documentos originales. También están documentos originales y cartas originales de Francisco de Miranda. Entonces le deja estos papeles a Rufus King, pero Rufus King tiene una colección como de 50 cajas llenas de papeles. Entonces estos papeles estuvieron ahí más de 100 años y nadie sabía que existían, hasta que un historiador norteamericano, Merle Simmons, dice: no, pues es que si era amigo de Rufus King y hay cartas, tiene que haber más información, y dice que le dejó los papeles, tiene que haber más donde están los papeles de Rufus King, y en el 83 los descubre. La obra principal de Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, según él mismo, no era la carta dirigida a los españoles americanos, sino que era La paz y la dicha del nuevo siglo, que es una obra que básicamente dice que el proyecto político para las nuevas repúblicas de América Latina era la de ser repúblicas abiertas al comercio. Repúblicas liberales con gobierno limitado, abiertas al comercio. Y es mucho más largo y mucho más profundo que el trabajo del panfleto de la carta. Coherente, no se contradicen. También es interesante el esbozo político del Estado de la América, donde él contradice en parte la leyenda negra que ya existía en su época. Él contradice, por ejemplo, a historiadores españoles que habían venido acá, también contradice a William Robertson, que era amigo de Adam Smith, también en Glasgow, también era profesor, era un historiador muy influyente en la época, y Robertson básicamente se dedicaba a criticar todo lo que se había hecho con la colonización en América Latina y ensalzar lo que se había hecho en Norteamérica, y Vizcarra de Guzmán le contesta con información de población. Dice: bueno, pero no puede estar tan mal si las colonias del Imperio Español superan con creces la población de las colonias norteamericanas. Y también decía: y no puede estar tan mal si con todas estas trabas que le han puesto al comercio hay todo este nivel de producción que todavía supera con creces a la producción que hay en Norteamérica. Entonces aquí viene lo que en la literatura económica se conoce como the reversal of fortunes, o sea, cómo es que estas colonias, que hasta la época de Vizcarra de Guzmán
eran mucho más ricas y mucho más importantes en población que lo que era Norteamérica, cómo es que después se vuelven mucho más pobres, que es lo que nosotros en nuestro mundo actual conocemos, ¿no? En ese entonces no era así. Ahora, el tiempo en el que vivió Juan Pablo Viscardi Guzmán era el albor de la Revolución Industrial. Él vivió como 20 años en Londres cuando se estaba triplicando la producción industrial en ese país. Eso a él lo tiene que haber impactado para formar este apego a las ideas de libre comercio. Aquí está que casi se triplicó el comercio inglés en los años que él vivió en Londres. También es interesante leer a través de Viscardo a Adam Smith, porque en La Paz y la Dicha del Nuevo Siglo él cita secciones específicas de la riqueza de las naciones, que cree que son pertinentes para las colonias. Y ahí aquí viene el otro personaje que estoy investigando, Francisco de Miranda, que es conocido como el precursor de la revolución y la independencia de Venezuela. Y ahí tenemos a Simón Bolívar. Javier Reyes Mateos, que escribió un libro sobre Francisco de Miranda, dice que Simón Bolívar viene a ser como el gemelo malvado, o como se dice, el doppelganger de Francisco de Miranda, porque básicamente era hasta cierto punto, era como su protegido, Francisco de Miranda era como el mentor de Simón Bolívar, y luego Simón Bolívar se queda a cargo cuando luego de que ya muere Francisco de Miranda, mejor dicho, antes de que muera, luego que fue encarcelado, se queda como que a cargo de este proyecto de liberar a las colonias en América, pero lo vacía de contenido. Porque el principal precursor tenía ideas muy distintas acerca del ordenamiento político que debía suceder a la monarquía en América Latina. O sea, Miranda era un admirador de la Revolución Americana, creía en un modelo de gobierno descentralizado, es decir, federal, y más bien Simón Bolívar creía en un gobierno con autoridad centralizada. Aquí está la casa de Miranda en Londres, que está al ladito del Consulado de Venezuela en Londres. También tiene una placa conmemorativa. Es conocido como el venezolano universal. Tiene que haber tenido una de las bibliotecas más importantes de la época, 6.000 volúmenes, hablaba 6 idiomas, libros de jardinería, de esculturas, de pintura, de filosofía, de economía. Digamos, era como el verdadero Renaissance man. Y era más liberal que libertador, porque hacía hincapié en que había una diferencia entre la independencia y garantizar libertades del individuo. Era despreciado en Venezuela porque era el hijo de un comerciante que no tenía títulos, no venía de una clase privilegiada. El padre había hecho su fortuna en los últimos años vendiendo lienzos de Castilla, y el comercio del padre era posible en parte gracias a las reformas borbónicas de fines de los 1700. Esas reformas lo que hicieron fue abrir un poco el comercio entre las colonias, y ahí, gracias a esa apertura comercial, surgieron nuevas fortunas, nuevos ricos, como le diríamos hoy en día. Y entonces el padre de Francisco de Miranda tenía una esposa a la cual le puso un negocio. El negocio que le puso era una panadería. Entonces le decían a Francisco de Miranda el hijo de la panadera, porque no podían creer que le den tanta importancia al hijo de la panadera. Entonces siempre hubo como este desprecio, o como decimos aquí, lo choleaban. Y entonces realmente había eso. Pero al mismo tiempo lo estimaban, porque yo no sé de qué manera se las ingeniaba siempre para terminar parqueado con las mejores personas en donde sea que iba. Entonces él conoció a Napoleón Bonaparte, se hizo amigo y se carteó con Alexander Hamilton por 20 años, fue el protegido de Caterina de Rusia, la zarina de Rusia. Por eso es que cuando el gobierno español lo perseguía, porque él andaba complotando esta rebelión de sus colonias, él se paseaba por toda Europa con todas las comodidades porque tenía protecciones de la zarina de Rusia, que en ese entonces todavía tenía mucho poder. Entonces, aquí está lo de su biblioteca. Es muy interesante porque existe la lista, el inventario de los libros que tenía libros de Adam Smith, de David Hume, de John Locke, de Adam Ferguson, que todos son de la Ilustración escocesa, liberales. Ahí tenía también libros de Montesquieu, del español Juan de Mariana, que les mencioné anteriormente. Tenía el manual de legislación de Thomas Jefferson. Era, como les decía, admirador de la Revolución Americana también. Y creía adelantado en ciertos temas. Él creía en el derecho de las mujeres al voto,
porque él decía por lo menos se les debería consultar sobre temas que les son pertinentes particularmente, como la legislación que tiene que ver con el divorcio o la enajenación de propiedades que habían heredado. Creía en la separación de Estado e Iglesia, en el gobierno limitado, en el debido proceso, los derechos inalienables, que tiene que ver con la teoría de derecho natural. Y aquí viene la controversia entre Miranda y Bolívar. Básicamente, algunos historiadores sostienen que la traición de Bolívar a Miranda viene a ser como el primer golpe de Estado en América Latina. Porque Miranda era el encargado. Hay algo que pasó en Venezuela que también tiene que ver con el siguiente personaje, así que lo voy introduciendo de una vez. Este es Juan Germán Rocio, que yo lo tengo como el pecador arrepentido y el revolucionador de conciencia. ¿Por qué el pecador arrepentido? Este era un católico practicante a carta cabal. Este es el que no se perdía la misa de los domingos. Este es el que creía que era lo máximo el catolicismo. Ya, generalmente los próceres de las revoluciones americanas, como dicen en inglés, no eran, they paid lip service, o sea, no eran católicos practicantes o muy honestos, por así decirlo. Eran católicos nominalmente, en el sentido de que el catolicismo tenía tanta importancia en las sociedades en esa época que no podía salir del closet y decir, la verdad es que yo no creo en esto del catolicismo. Entonces, digamos, como que era una estrategia política, decir, sí, bueno, y la religión del Estado es el catolicismo, pero realmente era una estrategia de política, no es que muchos de ellos parece que no eran muy creyentes. Este de aquí sí, y de hecho, la originalidad de él es que él utilizaba las mismas escrituras sagradas, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, para fundamentar el derecho al libre albedrío y la importancia del individuo. ¿Y por qué conecto esto con Bolívar y Miranda? Porque el 26 de marzo de 1812 hubo un terremoto en Venezuela. Algunos historiadores sismólogos creen que quizás fueron 2 terremotos. Y miren lo que es la justicia divina, como dicen, eso se pensaba en esa época, que era justicia divina, que el terremoto destruyó las ciudades que se habían rebelado contra el rey, y las ciudades que seguían siendo fieles al rey casi fueron dejadas ilesas por el terremoto. Entonces, lo que dijeron los sacerdotes, muchos sacerdotes desde el púlpito, imagínense, por ejemplo, después del terremoto en Manabí, que salga un sacerdote, si ven, ya ven, por rebelarse contra el poder establecido. Entonces, como que muchos sacerdotes dijeron, tomaron el púlpito después de esos terremotos y dijeron, este terremoto es un castigo de Dios, porque ustedes se han rebelado contra el derecho divino del rey. El terremoto se da un año después de la independencia de Venezuela. Y luego de este terremoto, como el terremoto se da en Semana Santa, justo a la hora de la misa de Semana Santa, los soldados que estaban en el ejército a cargo del general Francisco de Miranda estaban escuchando misa. Se les cae encima la torre, las iglesias, se decimó el ejército de Miranda, el ejército que defendía a la nueva República Independiente, que por cierto fue fundada el 5 de julio, porque como los venezolanos siempre están un poquito tarde, no son muy puntuales, el plan era que se haga el 4 de julio, porque Francisco de Miranda decía, esta es una república federal independiente inspirada en la Revolución Americana, entonces es adecuado que nosotros nos proclamemos el 4 de julio. Bueno, fue el 5 de julio. La cosa es que después de este año en que esta república estaba defendiéndose del ejército realista, que era el ejército de los españoles, viene este supuesto castigo de Dios. Y el castigo de Dios mata a casi todo el ejército. Entonces, en esas circunstancias muy particulares, los poderes constituidos, tanto el judicial como el Congreso como el presidente, dicen, ¿sabe qué? Vamos a decretar aquí que todos los poderes los tiene el general Miranda, y ahí empieza lo que se conoce como la dictadura de Miranda. Ahora, la dictadura de Miranda se quedó en el papel, porque en la práctica hubo mucho miedo, mucha desmoralización. La gente dijo, ya no tiene chance de ganar, o sea, ya está perdida esta guerra. Y de paso, yo sí creo también que fue castigo de Dios, porque ¿cómo va a ser que solo le cayó a estas ciudades y a las 2 que son fieles no? Entonces, realmente nadie le paraba bola, como decimos nosotros, a Francisco de Miranda con sus órdenes, y ahí empezó el principio y el fin de lo que era la Primera República de Venezuela. El cherry on the cake, como decimos, el último golpe de gracia fue propinado por Bolívar, que era un capitán de Francisco de Miranda, perdió Puerto Cabello a los españoles, y luego de eso Miranda, para evitar una masacre de la gente que le quedaba, entra en negociaciones de una capitulación con Domingo de Monteverde, que era el general español.
Y básicamente dice, mira, yo reconozco que la batalla está perdida, vamos aquí a negociar los términos de la capitulación. Se negocia los términos y Francisco de Miranda, teniendo poder de no consultarle a nadie y decir, hecho está, se lo manda a Juan Germán Rocio, que era el representante del Poder Ejecutivo, y se lo manda también al representante del Poder Legislativo, y se lo manda también al representante del Poder Judicial, o sea, sin tener que hacerlo, les consulta a todos los poderes, y le dicen, sí, no queda otra. Entonces firman la capitulación, y en la noche del 12 de julio de 1812, básicamente entran a la habitación en Puerto Cabello donde estaba durmiendo Francisco de Miranda, y ahí se da lo que se conoce como el primer golpe de Estado por algunos, la traición de Bolívar a Miranda, y Bolívar es entregado a Monteverde. Luego lo mandan a Miranda a una cárcel en Cádiz, La Carraca, y ese es el retrato famoso que dicen que no es muy históricamente preciso, donde sale Miranda así hecho el guapo, así como que acostado. Pero en esa cárcel él muere 2 años después. Y durante 2 años se pasa mandando cartas a sus amigos y nunca le echa la culpa de nada a Bolívar. Juan Germán Rocio, esa misma noche que Domingo de Monteverde lo manda a Cádiz a Miranda, también es tomado preso junto con otros amigos, pero a Juan Germán Rocio no lo mandan a una cárcel en Cádiz, lo mandan a una cárcel en África, en el Ceuta. Entonces era la peor cárcel que existía en el Imperio Español, y ahí es que él decide empezar a escribir su principal obra, que es El triunfo de la libertad sobre el despotismo, Confesiones de un pecador arrepentido. Por eso le dicen el pecador arrepentido. Entonces, básicamente, ¿qué dice él? Que él había estado confundido, que él pensaba que por este derecho divino del rey, un buen católico, un buen practicante, tenía que obedecer ciegamente, casi que como un fanático, cualquier disposición del rey, incluso si esa disposición violaba los derechos y derivaba en una tiranía y en una opresión. Él era tan creyente de esto que incluso él reportó a Miranda, la primera vez que Miranda trató de hacer la revolución en Venezuela, creo que fue en 1806, Juan Germán Rocio trabajaba para el gobierno, para la monarquía española, y reportó de esto. Juan Germán Rocio también reportaba a la gente que estaba leyendo libros prohibidos dentro de la monarquía. Pero por eso él dice que después se iba a dedicar su vida a explicar por qué él había pensado eso y por qué él se había dado cuenta que estaba tan equivocado. Y lo original de él es que en este libro él utiliza muchos argumentos distintos, porque él no se basa en los autores de la Ilustración que se basaban en el resto de los padres fundadores. Y por ejemplo, él era bien singular en las causas que adoptaba. Por ejemplo, él una vez, cuando era estudiante para ser abogado, se fue a la misa, y en la misa no dejaron que la señora Páez se siente en el tapete, porque las mujeres venezolanas ponían un tapete para arrodillarse, pero las que eran mestizas o pardas no tenían el derecho a usar un tapete en la misa. Entonces vino una señora Páez, que era mestiza, puso su tapete desafiando la norma, porque no era una ley, era una norma social, y se arrodilló y la sacaron de la misa, y entonces él decidió, a ella de hecho la demandaron, la querían, esto estaba penalizado al menos en la colonia de Venezuela, y entonces él la quería defender, y en la defensa de la señora Páez, él lo que hizo fue ganarse enemigos en el Colegio de Abogados de Caracas. Entonces, como él era uno de los mejores alumnos y ya estaba terminando su carrera, no debería haber habido problema de que él sea abogado fácilmente, pero no, le tomó 7 años de litigio. Él se tuvo que defender ante el Colegio de Abogados explicándoles por qué él tenía derecho a ser miembro del Colegio de Abogados, y era como una venganza por haber defendido a la señora Páez. Pero él lo hace fundamentándose en argumentos de igualdad ante la ley. El Colegio de Abogados decía que él no podía ser miembro porque su abuela era parda, reputada por ser parda. Eso es lo que dice el documento. Y él dice, bueno, ¿y qué? No tiene nada de malo ser pardo, pero por si acaso, no soy pardo. O sea, pardo era como mezclado, una de las razas que no eran... No mestizo exactamente, me parece que es como la mezcla de blancos con mulatos, no sé, pero la cosa es que él no era considerado de sangre pura, y el Colegio de Abogados utiliza eso para decir, usted no puede entrar por esto. Y él empieza a citar legislación de la misma monarquía española para decir, pero si los decretos reales dicen que los indígenas, los negros, todos tienen igualdad ante la ley.
y empieza a utilizar ejemplos de otras monarquías también. También utiliza ejemplos de las escrituras sagradas para decir por qué él tiene derecho a ser parte del Colegio de Abogados de Caracas. Bueno, eso le toma 6 años y luego él se embarca en este proyecto estando encarcelado en África, estuvo ahí en esa cárcel 4 años, se fugó a los 3 años, luego se fugó a Gibraltar, fue deportado y luego un amigo inglés hace gestiones ante la corona inglesa para que lo liberen, y entonces la corona inglesa en esa época andaba con buenas relaciones con España y parte de las negociaciones diplomáticas pidieron que sea liberado. Cuando es liberado se va a Jamaica, después se va a New Orleans y llega a Filadelfia en 1816 donde se publica ese libro. Ese libro luego es reproducido en México, hubo 3 ediciones de ese libro en México y la primera edición de ese libro en Venezuela, ustedes no me lo van a creer, pero fue en 1953. O sea, entre 1816 y 1953 nunca se publicó ese libro en Venezuela. Pero bueno, la cosa es que él sabía que había estado solo en la empresa de explicar a la gente por qué era tan potente, por qué era tan fuerte el poder de la monarquía española sobre América Latina. Y era por esta idea de que rebelarse contra el rey, la gente pensaba que era rebelarse contra Dios. Entonces él decía, mientras la gente piense eso en su cabeza, está perdida la batalla. O sea, y él decía, las ideas tienen que acompañar a los fusiles. Entonces yo voy a, esta es mi contribución. Pero él, antes de morir, le escribió una carta a un amigo y dijo, yo creo que he sido muy poco efectivo en esto. Ahora el otro personaje que he investigado es Olmedo, del cual les hablé el año pasado. Olmedo es muy particular porque generalmente él no quería estar en posiciones de poder y siempre lo buscaban y siempre era un hombre muy de familia, le gustaba escribir poemas, le gustaba estar en su hacienda, no era muy buen administrador de la hacienda, a diferencia de Rocafuerte. Rocafuerte era un hombre de negocios que siempre mezclaba el placer con los negocios y con la política, encontraba esas situaciones en que podía todo eso combinarse. Olmedo realmente como que porque sus amigos se lo pedían y porque era muy destacado como abogado, era uno de los abogados más importantes de la época, reconocido no solo aquí sino en Perú, fue uno de los redactores de la primera Constitución de Perú, él lo buscaban para estas cosas, ¿no? Aparte era un buen mediador, era muy diplomático, se podía llevar con personas muy distintas, de hecho fue un mediador entre sus 2 amigos, Rocafuerte y Juan José Flores. También sabía llevarse bien y calmar las aguas con Simón Bolívar, con San Martín. No era un militar, era un civil y fue el líder de la Revolución Liberal de Guayaquil. Más que un poeta, ¿por qué digo más que un poeta? Porque a mí me parece que lo que se conoce de Olmedo es que era un poeta y nada más, pero durante 30 años no se dedicó a escribir poesía, se dedicó a ser un estadista, empezó como representante de Guayaquil en las Cortes de Cádiz. Y a mí me gusta utilizar la investigación de Olmedo para contarles lo especial que era Guayaquil. Guayaquil era la única ciudad dentro de las colonias españolas que tenía representante directo en las Cortes de Cádiz. Eso es revelador acerca de la importancia de Guayaquil en esa época. Y el representante que tuvo Guayaquil era Olmedo. Olmedo, desde que llegó a las Cortes de Cádiz, dice, nosotros tenemos que tener un obispado en Guayaquil. Así, las Cortes de Cádiz fue un gran experimento dentro de la monarquía española de reforma. Era como el último intento para salvar el imperio español, era reformarse permitiendo que haya representación popular en una especie de parlamento con una constitución que limitaba los poderes del rey. Y las Cortes de Cádiz redactan una constitución en 1812, 49 de los representantes en esas cortes que la palabra cortes es lo que confunde, porque más bien era como un congreso. Entonces, 49 de los representantes en ese congreso eran de la América española. Entre esos estaba Rocafuerte, estaba Olmedo, estaba José Mejía Lequerica de Quito, estaba José Miguel Ramos Arizpe, el mexicano, y todos estaban debatiendo igual a igual con otros españoles que representaban otras provincias de España, porque también hay una confusión que les tengo que aclarar. O sea, se usa colonia la palabra, pero realmente éramos provincias de un solo país. O sea, éramos en papel, al menos, porque no era así en la práctica, y por eso hubo el problema de las independencias, en papel éramos como que ustedes digan Azuay, Pichincha, Guayaquil, eran provincias de un estado. Y la queja de los próceres de la independencia es, no es así en la práctica,
porque no nos están dando igual representación, que es la misma queja que tuvieron los norteamericanos contra los ingleses. Nos están cobrando más impuestos que lo que le cobran a las otras provincias, nos están limitando el comercio como no se lo están limitando a las provincias de la península. Es igualito que lo que pasó en Norteamérica, si te pones a pensar, porque es la misma queja contra el rey George, que le decían, no, es que nos cobran impuestos sobre el té y no le cobran a las otras personas. Entonces ellos lo que querían era igualdad de representación, igualdad ante la ley. Y en las Cortes de Cádiz va Olmedo, cuando Guayaquil tenía una situación muy especial, tenía jurisdicciones divididas. Para temas civiles tenían que remitirse a Quito, para temas militares tenían que remitirse a Quito, para temas comerciales tenían que remitirse a Lima, para temas que tienen que ver con lo que hoy día conocemos como registro civil tenían que remitirse a Cuenca. Entonces Guayaquil era como que aquí no había ninguna representación directa, para todo tenías que pedirle permiso a personas en otros departamentos. Entonces Olmedo va con un proyecto a las Cortes de Cádiz, y que es lograr que haya un obispado en Guayaquil. ¿Por qué un obispado? Porque los obispos en ese entonces fungían como lo que hoy conocemos como registro civil. Entonces decía, bueno, tiene que haber eso en Guayaquil, porque eso va a facilitar la vida a la gente aquí. Y bueno, a lo largo de su carrera, él siempre creía en el gobierno autónomo y local. Eso lo vamos a ver en las distintas posiciones que tuvo. Fue el primer vicepresidente, luego fue prefecto, gobernador del departamento de Guayas, fue miembro de 2 triunviratos, uno de Guayaquil y el otro del Ecuador. Hace poco también tuvimos un triunvirato, esto es cuando hay 3 presidentes en lugar de 1. Entonces él la única vez que tuvo la posición de presidente fue como miembro de triunviratos. Fue el líder de la Revolución Marxista y luchó contra el centralismo de la monarquía española, luego contra el centralismo de Bogotá, es decir, cuando se opuso contra la anexión militar que hizo Bolívar de Guayaquil, y finalmente contra el centralismo de Quito. Y esto es particularmente revelador acerca de Olmedo. Su pana, su compadre, su amigo de toda la vida, Juan José Flores, era el presidente que hizo una de las primeras embestidas en contra del modelo federal bajo el cual se fundó el Ecuador. El Ecuador no nace como una república centralista, sino como una república federal en torno a 3 departamentos. Esto es lo que explica Olmedo. 3 departamentos que eran Quito, Guayaquil, Cuenca. Esa es la concepción original del país, que está plasmada en las 2 primeras constituciones. Y Flores viola eso. De hecho, Flores le mandaba a decir a Olmedo, porque Guayaquil tenía mucha más plata que los otros departamentos en ese entonces por su importancia del comercio, y le mandaba a decir, ¿sabes qué? Necesito plata para construir el camino entre Esmeraldas y Ibarra. Y Olmedo le contesta a Flores, le dice a su amigo, le dice, a ver, si Esmeraldas quiere construirse su camino para conectarse con Ibarra, pero que Esmeraldas se lo pague, ¿por qué lo tiene que pagar Guayaquil? Que es más o menos una discusión todavía relevante. Quito va a tener un metro, ¿sí sabían? Y se está esgrimiendo, se está estipulando que la tarifa del metro de Quito sea subsidiado en un 70% por todos nosotros. Me dice, oye, pero yo no uso el metro de Quito. Pero así está, y nadie dice nada. Y normalmente es así, porque es un gobierno centralista donde no hay representación igual de las distintas provincias, donde está muy sesgado hacia la provincia y la capital particularmente. Pero Olmedo ya en ese entonces se quejaba de eso. ¿Qué más les puedo decir de...? Bueno, Olmedo tenía un aliado en esto que era Vicente Rocafuerte. Vicente Rocafuerte y Olmedo pasaron tiempo juntos en Londres. Olmedo fue enviado a Londres casi sin fondos por Bolívar en representación de la Gran Colombia, y le escribe a su hermana una carta diciendo que si no fuera por su amigo Rocafuerte hubiera pasado las penurias de los emigrados, porque bueno, lo enviaron casi sin fondos. Y bueno, Vicente Rocafuerte, lo que poca gente conoce, es que era muy importante en México antes de llegar a ser importante en la política local. Esta es la casa de Vicente Rocafuerte en Londres, ahí estaban reconstruyendo ese edificio, entonces no se puede ver muy bien. Pero parece que todos vivían por el mismo barrio, porque se puede caminar por todas estas casas en 20 minutos. Pero bueno, él vivía en Londres, y donde sea que él iba, él fundaba un periódico y empezaba a escribir. Entonces era agente literario, traductor, emprendedor de periódicos, y lo que hacía es que cuando fundaba un periódico, él era el editor y él pagaba las suscripciones para mantener el periódico, porque era uno de los hombres más ricos de Sudamérica, era el hijo mimado de su mamá,
Su mamá, Josefa, era prácticamente la única mujer en lo que puede conocerse como la bolsa de valores en ese entonces. Ella pactaba los negocios de la venta de cacao de la hacienda de su familia, que era una hacienda gigante, el Naranjito, o sea, más o menos lo que hoy es Naranjal, una de las haciendas más grandes, y era una de las mujeres más ricas de Sudamérica. Y su hijo era, digamos, el niño de sus ojos, el niño mimado y engreído. Tenía como figura paternal a su tío, y bueno, nunca escatimaron en gastar en su educación. Él estudió en el colegio donde estudiaban los hijos de la realeza francesa, y ahí se hizo amigo del sobrino de Napoleón, y también conoció a Simón Bolívar. Luego pasó el tiempo y Simón Bolívar y él como que no se caían muy bien, porque el uno se fue haciendo federalista, el otro se fue haciendo centralista, el uno se fue haciendo militarista, el otro se fue haciendo como antimilitarista. Por eso siempre vemos también que en la historia del Ecuador hay tres políticos importantes en el primer siglo que vendrían a ser Rocafuerte, García Moreno y Eloy Alfaro. En los retratos Rocafuerte siempre sale con un libro, Eloy Alfaro siempre sale con una espada, y Gabriel García Moreno siempre sale con una cruz, ¿no? Entonces tenemos ahí el primer líder que creía en la ilustración, que la gente educada era capaz de tener un gobierno limitado con separación de poderes, y que era posible esa civilización que le impresionó tanto, que vio en Europa y que vio en Estados Unidos, eso era posible aquí. Luego vino Gabriel García Moreno, después de la Revolución Marxista en 1845-46, y dice, no, centralismo. Y aparte, ¿por qué el centralismo? Porque creía que el problema de la República Ecuatoriana es que se había alejado de la religión. Y ahí él trató algo muy particular que creo que no ha pasado en otro país de América Latina. Él trató de hacer un gobierno teocrático, o sea, como la religión de Estado. Y ya muy tarde, cuando ya la moda era alejarse de eso en América Latina. Y luego de Gabriel García Moreno, ya mucho después, viene Eloy Alfaro, mal conocido como representante del liberalismo de Ecuador, solo porque promovió la separación de iglesia y Estado, pero él fue más allá. Él era anticlerical, y realmente el pionero en promover la separación de Estado y religión, si hay algo así, sería Vicente Rocafuerte. Y él empezó a escribir sobre este tema. De hecho, escribió un libro acerca de la tolerancia religiosa que fue publicado en México. En México pasó tiempo en la cárcel por escribir eso, luego se defendió a sí mismo. Y él decía que la intolerancia religiosa es igual de dañina que el proteccionismo comercial. Y aquí tenemos, solo ya para ir terminando, aquí por ejemplo, esas fotos, no sé si las pueden ver muy bien. La primera es la típica humedad en una pared de Guayaquil que no ha sido bien mantenida o no ha sido reparada. Y esto de aquí es una chaqueta de esas que se usaban antes, que es como un frac. Tiene todavía un poquito hilos de oro, tenía botones de oro porque existen cartas donde se describe esta pieza. Este era el frac que Vicente Rocafuerte utilizaba cuando era el representante de México en Londres. El primer encargado de negocios en Londres, antes de tener cancilleres, había encargados de negocios. El primer representante de México después de su independencia fue Rocafuerte, así de importante era en México. Y él logra que Francia e Inglaterra permiten que ingresen barcos con bandera de México a Inglaterra y a Francia. Entonces esto era lo que él utilizaba en esa época. Esos libros ahí apilados son libros valiosísimos, antiguos, algunos de ellos, mezclados con otros que no valen nada, pero algunos de ellos son los libros que Vicente Rocafuerte tenía y se los dejó al Colegio Vicente Rocafuerte, que en ese entonces se llamaba el Colegio San Vicente. Lo que pasa es que en 2014 la biblioteca de Rocafuerte estaba cerrada por malas condiciones. La abrieron en 2014 porque Correa decretó en emergencia el plantel Vicente Rocafuerte que lo tenían que remodelar, y la empresa que fue contratada para la remodelación entró un día en invierno, abrió las ventanas y botaron por la ventana todos los libros. Llovió al día siguiente, muchos libros se mojaron y se dañaron porque son libros antiguos muy frágiles. Otros fueron quemados porque estaban deshaciéndose de todo esto. Otros, seguramente alguien pasó por ahí y dijo, qué bonito, me lo llevo. Y los que están ahí, que son los que yo encontré a mediados de 2017, esos fueron rescatados por los llamados vicentinos. Muchos de los profesores del Vicente Rocafuerte hoy son exalumnos del plantel. Y cuando ellos me cuentan que cuando ellos estudiaban hace 20 o 30 años en el colegio consideraba esta biblioteca como una joya.
Hoy en día, cuando yo fui en 2017, el rector era Nelson Lord, le pregunté, ¿dónde está la biblioteca Rocafuerte? Porque este libro de Ken Mecum dice que está aquí, yo la quiero ver. Y me miró con cara de perplejo, me dice, biblioteca de Rocafuerte. No sabía que existía eso en el plantel del colegio. Y luego me dice, pero ¿sabe qué? Creo que hay un psicólogo, profesor de ni sé dónde, que creo que puede saber porque él estudió aquí hace 30 años. Entonces fui a hablar con ese profesor y me llevó efectivamente a 2 bodegas que están abiertas, puede entrar cualquier persona en la calle, y así estaban. Entonces yo dije, pero ¿cuáles son los libros de Rocafuerte y cuáles son los que fueron agregados después? Ahí, por ejemplo, hay una edición primera de Bastiat, hay ediciones antiguas de Alexander Humboldt, hay libros de Adam Smith, había libros de ediciones primeras de Juan de Mariano. O sea, son libros que valen harta plata. Se los digo porque confío que no se los van a robar. Pero digamos, cuando estaba yo visitando esto, yo dije, esto no puede estar así, se va a perder. Entonces yo le dije al rector, le dije, ¿y si yo consigo unos voluntarios para organizarlo? Porque yo quería saber qué libros tenía para mi investigación. Y entonces me dice, déjeme preguntarle, porque la directora del Ministerio de Educación y no sé cuánto, bueno, total, decían que los estudiantes de bibliografía de la Universidad de Guayaquil lo iban a hacer. Yo regresé 6 meses después pensando encontrar un catálogo y encontré lo mismo, la foto igual. Entonces me dice, mira, es que aquí vinieron y se tomaron la foto, ve, aquí salió en Twitter la foto que estaban organizando en la biblioteca. Y estaba igual, o sea que fueron para la foto. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Porque bueno, es un gran olvidado. O sea, la gente sabe que hay la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, la gente va a votar ahí de vez en cuando, yo voto ahí de casualidad. La gente sabe que existe el Colegio Vicente Rocafuerte, pero ni los estudiantes que estudian ahí, ni el rector sabe que existe eso, ni quién era, ni qué hizo, ni nada. Entonces como que es realmente el gran olvidado por eso. Los botones de oro de la casaca ya no están, eso sí se han robado. También tenía una colección de taquidermia, no sé por qué le interesaban los animales también. Contribuyó a la caída de Agustín Iturbide en México con su libro Bosquejo ligerísimo de la Revolución de México, y Rocafuerte es más conocido en México que en Ecuador. Rocafuerte influyó en los historiadores de la época en torno a la versión del Imperio Breve de Agustín de Iturbide, y un historiador mexicano dice que Rocafuerte narró la biografía intelectual de aquella generación, cómo esa generación de él hizo la transición desde ser monarquistas hacia creer en repúblicas liberales y democráticas. Era, como les decía, traductor, financiador, editor, intermediador entre traductores y distribuidores, comisionaba libros en Londres, Filadelfia y México. Por ejemplo, a un amigo de él, un mexicano, le decía, mira, escríbete este libro sobre la historia de los árabes. El amigo escribía el libro y luego Rocafuerte decía, es que mi amigo me ha dedicado a este libro. Lo que no decía es que él mismo le había financiado el libro. Era bien así como se engreía a sí mismo. Dicen que era prepotente, arrogante, pero al mismo tiempo no lo era a nivel intelectual. A nivel intelectual, él decía, Juan José Flores decía, pero este no tiene títulos de nada, no tiene un título oficial. Y él decía, bueno, sí, pero yo tampoco creo que alguien que tenga un título tenga todo el conocimiento para tomar las decisiones por el resto de la gente. Algo como, hoy en día diríamos algo hayekiano acerca del uso del conocimiento. Él creía, por ejemplo, aquí en este quote, él dice que el ser humano con su conocimiento es muy limitado, pero la humanidad en su conjunto tiende mucho hacia el desarrollo por la suma de todos estos conocimientos. Es de los presidentes de aquí el que más obra escrita dejó y casi nadie lo lee. Los escritos que él escribió contra Juan José Flores acabaron con la dictadura de Flores. Fueron él y Olmedo, los dos, que con sus escritos y con su gestión política acabaron con esa concentración de poder en ese momento. Olmedo escribe el manifiesto de la revolución marxista explicándole a los ecuatorianos por qué se había hecho esa revolución, y al final dice año 1 de la libertad. Ellos pensaban que ahí ya se iba a restaurar el gobierno federal ilimitado en el Ecuador, y bueno, no fue así, no duró mucho tiempo. Estos son otros personajes de los cuales no les voy a hablar, pero que también me gustaría investigar algún día. Este es el que estoy investigando ahora, José María Luis Mora.
mexicano. Él fue representante de México ante Inglaterra y Francia. La casa de él está a 2 cuadras del Molino Rojo, el Moulin Rouge. Hay una placa conmemorativa de él ahí también. Vivió casi 20 años en París, 2 a 3 años en Londres. Fue el diplomático encargado de negociar con los ingleses y con los franceses la posición de México ante la guerra con Estados Unidos. Esto es en la época que México empieza a perder parte de su territorio con Estados Unidos. Y aquí, bueno, ya esto no es parte de mi investigación, son liberales que vinieron después, pero para que tengan una idea, todos están conectados de alguna forma y eso es lo interesante de esta investigación. Por ejemplo, Esteban Echeverría fue profesor de Juan Bautista Alberdi, que les mencioné antes, y Domingo Faustino Sarmiento es de la época de Alberdi, él influenció a través de sus novelas. Aquí tenemos un quote que por tiempo no les voy a hablar. Aquí está Juan Bautista Alberdi. Todos estos son conocidos en Argentina como aquellos de la generación de 37. Y aquí tenemos también a un francés que fue uno de los economistas más influyentes en Chile. En esa época él fue a dar clases de economía en Chile y hablaba del free banking, que es algo muy moderno, algo que se sigue considerando como avanzado hoy en día. Su libro fue libro de texto en las universidades chilenas hasta 50 años después. Aquí tenemos este argentino que mucho después de la época de la independencia empezó a hablar acerca de la importancia de que la educación no sea tomada por el Estado, no sea estatizada, porque decía que eso derivaba en eventualmente un adoctrinamiento de la gente en contra de sus propias libertades. Aquí está Joaquim Nabuco, un liberal brasileño que promovió la causa de la libertad de los esclavos en Brasil. Brasil es uno de los países que más tarde eliminó la esclavitud y él lo hacía en torno a argumentos de derechos naturales, derechos inalienables. Y ya para terminar, llegando al presente, pocos saben que Jorge Luis Borges era, de orientación liberal. Muy poco se habla de la política de Borges, se hablan de sus novelas, pero lo entrevistaban tanto y los periodistas siempre buscan qué opina, cuál es la política de tal cantante, cuál es la política de tal escritor, que sí existen entrevistas reveladoras acerca de su filosofía política. Borges decía que algún día quizás seremos tan civilizados que no necesitaremos gobierno. Entonces, y también Borges decía que él se consideraba un cosmopolita, un ciudadano del mundo. Borges no se llevaba muy bien con Perón, entonces lo pusieron a cargo de ser inspector del gallinero municipal. Eso fue como un castigo y él era, era muy vocal en contra de Perón y sus afrentas contra las libertades individuales. Octavio Paz, en una época en que todos los escritores eran de izquierda, comunistas, fue uno de los primeros, junto con Mario Vargas Llosa, a decir, bueno, esto de aquí va en contra de las libertades de la persona. Y lo interesante de Octavio Paz, que no se lo he visto tanto a Mario Vargas Llosa, es que él hablaba de que la cultura no puede ser puesta a servicio de una idea política y que se convertía la cultura, si hacía eso, se convertía en máscaras del autoritarismo. Él decía que los escritores, los cantantes, cualquier tipo de artista no podía estar al servicio de una ideología política. Carlos Rangel, admirador, por cierto, de Francisco de Miranda, su libro El buen salvaje al buen revolucionario es buenísimo. También el libro El tercermundismo fue uno de los historiadores más importantes de Venezuela en el siglo XX. Y aquí tenemos los Chicago Boys en Chile. Por cierto, les dicen los Chicago Boys, pero la mayoría estudiaron en la Universidad Católica de Chile, algunos estudiaron en Harvard, otros no, o sea, no es exactamente así que estuvieron todos en Chicago, solo que sí hubo un programa de intercambio entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago, entonces se intercambiaban los estudiantes. Y esto fue a través del economista Arnold Harberger. Y bueno, aquí está Mario Vargas Llosa, que lo han de conocer porque vino acá a la UES, y eso sería el fin de la presentación.